Mire, a todos los que nos acompañan hoy, buenas noches. Muchas gracias por compartirnos su tiempo, su disposición. Esta noche los maestros nos han propuesto un tema muy interesante, espiritualidad versus religión. Una fina línea que los divide, hay diferencias a dónde empieza una, dónde termina la otra. Nos decía el maestro Gibe ahorita que nos van a compartir un poco de sus verdades, ¿no? Porque verdad absoluta no existe ninguna, cada uno tiene su propia verdad. Entonces, maestros, los dejo. ¿Quién va a iniciar? Pues si quieres yo inicio como con una, una recopilación de cosas. En la experiencia de cada uno, pues si quieres hacemos una introducción. Desde mi lado, cuando yo siempre en mis terapias hago una hora de psicoterapia basado en los principios de la espiritualidad. Y cuando empiezo a hablar de la parte espiritual, hay personas que tienen una religión muy definida que hacen cara como de sorprendidos. Y hay veces que el término de espiritualidad se confunde con el término de espiritismo o la práctica espírita. Y entonces empieza como una renuencia muy manifiesta a tocar esos temas espirituales. Por eso, hablando con Heavy, nos pareció muy interesante en tratando de allanar un poco el terreno hacia el objetivo de estas reuniones, que es un tema puntual en la ciudad de Pasto, pero que además sirva como también de allanar el camino del conocimiento en la espiritualidad para cualquiera de las personas que a bien tuvieron compartir este tiempo con nosotros, pues darles un poco de luz, porque en algún momento seguramente nos vamos a encontrar, si no en Pasto, en otra actividad, porque vamos a seguir programando actividades para compartir el conocimiento que hemos adquirido y la experiencia que ha tenido cada uno. Entonces, el objetivo de esto es delimitar las diferencias en términos generales que hay entre la espiritualidad y la religión. Y yo empiezo siendo un poco más atrevido, diciendo que sí hay una verdad. La verdad a veces no es relativa. La verdad es Dios. Punto. Dios es todo lo que hay. Y dentro de la espiritualidad, que es un concepto que se maneja desde el principio de los tiempos, los escritos de los seres humanos trascienden más o menos a 5.000 años, pero seguramente este conocimiento espiritual está desde siempre, desde el inicio, desde el Big Bang, desde la creación del universo en el plano espiritual. Y esa es la única verdad. Que la entendamos o no, que la compartamos o no, que la comprendamos o no, eso es relativo a la evolución de cada uno. Pero lo que sí yo tengo claro es que sí o sí en el conocimiento de la espiritualidad está el camino de todos, independientemente de la religión que profesemos. Pero aquí vamos a explicar y a delimitar un poco cuáles son esas diferencias que nos acercan o que nos apartan de esa verdad. Entonces, mi maestro Heidi, dale tú a tu introducción. Bueno, a mí la verdad, me parece que es un tema bien interesante. Me parece que es bien importante que el día de hoy, no solamente aquí, en este ahora, en este presente, quienes estamos conectados, sino en todas las partes del mundo, eh, tengan, tengamos la oportunidad de poder ir rompiendo con creencias, con paradigmas y lograr entender cómo de una u otra manera se está moviendo el tema de la energía, ¿no? Yo siempre hablo del tema de la energía. Por algo soy, digamos, o aplico terapia vibracional, el tema energético, que ayuda mucho al despertar de la conciencia. Entonces, a mí sí me parece bien interesante eh, lograr entender y comprender que una cosa es la religión, otra cosa es la parte espiritual, que lo espiritual es realmente algo muy, muy, muy grande. Tú hablas de la verdad. Yo, por ejemplo, en mi caso hablo de la fuente,
Sí, hay una fuente dentro del todo. Bien puede ser la verdad, bien puede ser el amor, bien pueden ser muchas cosas. Y que de una u otra manera todos tenemos un proceso de aprendizaje. Todos tenemos dentro de ese proceso una velocidad completamente diferente. Muchas de las formas eh, nos van llevando a estar en algún momento en la luz o a estar en la oscuridad. Y tanto la religión como la espiritualidad permiten ambas cosas. Cuando yo comienzo como ser humano a desprenderme desde el ego para no juzgar, para no señalar, comienzo a mirar la vida, no solamente mía, sino la vida de los demás, de una forma completamente diferente. Hay un cuento muy pequeñito de Anthony de Melo que a mí me gusta mucho y habla de una muñeca de sal que un día comienza a caminar por el borde en la playa y comienza a escudriñar con sus ojos el mar y comienza a mirar y a mirar y escucha cómo el mar brama, cómo produce sonidos, cómo el viento la golpea, pero en algún momento determinado se para frente al mar y le dice al mar, le pregunta así como desde el ego, le pregunta, ¿y tú quién eres? Y el mar se queda en silencio. Y nuevamente la muñeca de sal vuelve y pregunta, ¿y quién eres tú? Y el mar no le responde. Ella sigue andando y en algún momento determinado vuelve, le hace la pregunta ya de una forma mucho más cálida y le dice, ¿quién eres tú? Y el mar le contesta, entra y sabrás. La muñeca se queda mirando al mar como tratando de entender por qué el mar la está invitando a que entre. Da un pie, da un paso, coloca un pie dentro del agua y pues ustedes ya saben lo que puede pasar ahí con la muñeca de sal. Entonces, la religión y la espiritualidad pueden ser algo parecido, ¿no? La religión, de entrada, me voy metiendo, puede ser el mar, pero la espiritualidad puede ser el océano. Entonces, yo voy a compartir ahorita un poquito mi experiencia religiosa y espiritual, ¿no? Pero, pues bueno, vamos escuchando acá. Osquitar, ¿querrás compartir alguna cosa desde tu saber? Sí, como bien lo dicen, es algo que desde el colegio yo tenía como una confusión, ¿no? Cuando entrábamos en filosofía, hablaban del alma, hablaban del espíritu, y uno como que creía que era lo mismo. Y date cuenta que han sido dos elementos totalmente diferentes. Eso por un lado, porque lo que es el alma es lo que regula, date cuenta, en sí, la parte del sistema nervioso, lo que es cerebro, lo que es conexiones, sinapsis, lo que es el funcionamiento como tal de la parte física. Eso comanda el alma. Pero el espíritu trasciende, el espíritu es algo más superior. Y a veces uno cree que solo es la parte física, solo es el comer, el dormir, el movilizarse, el trabajar, el descansar, solo físico. Pero no, dése cuenta de que los orientales, ahora que estamos en el año del tigre, ellos tienen un concepto y ya lo mencionan en muchos escritos, que se viene un año de mucha turbulencia, un año energéticamente pesadísimo. De aquí hasta el próximo octubre, más o menos, se vienen unos cambios, pero muy bravos, muy fuertes. ¿Y ellos qué hablan? Ellos en sus meditaciones, eh, en todo lo que ellos enfocan en sí, el poder de la mente, el poder de la concentración, el poder de muchas cosas que lo consiguen por medio del ayuno, del servicio, de la oración, que nos enseñan que este año que viene, desde ahora, tenemos que prepararnos. Y ellos han tomado un 60-40. 60 en cultivar más la parte espiritual y 40 la parte física, la parte del mundo, la parte que nosotros realizamos nuestras actividades.
pero a veces nosotros en la parte espiritual estamos perdidos. Nosotros estamos saliendo de una pandemia en donde uno dice, no, pues eso tiene que haber sido algo de aprendizaje, un golpe emocional muy intenso, muchos perdieron familias, se desintegraron, separaciones, problemas económicos, bueno, cualquier cantidad. Y uno dice, esos golpes en la vida a uno lo vuelven, entre comillas, piensa, más humilde, más espiritual. ¿Y cuál es lo que uno ve que es muy triste? Que no ocurrió eso. Ahora la gente ya como que dentro de su subconsciente dice, yo soy un vencedor al COVID, yo superé la pandemia, yo sigo vivo. Como que el subconsciente le dice, nada me va a derrotar, nada me va a matar. Y la gente como que es más dura. Ahora uno cualquier cosa es intolerante, es agresiva, es como que a la ofensiva. Y no, tenemos que comenzar como que a pensar que, como dijo mi maestro Manuel, volver a esa esencia, volver a esa verdad, volver a Dios, independiente de la creencia y la concepción que tengamos de Dios. Pero sí, el llamado es que nosotros ya tenemos que enfocarnos en ser más espirituales, en recordar que este cuerpo tiene fecha de caducidad, de vencimiento. No lo sabemos cuándo. Ahora, en un minuto, en 5 minutos, en un día, en semanas, no sabemos. Pero sí tenemos que comenzar a aprovechar este medio físico que Dios nos ha dado para trascender, para esa espiritualidad y esos méritos y virtudes, aumentar en sí toda nuestra evolución que tenemos por dentro. Entonces, de acuerdo. Este tema es muy profundo de la religión y la espiritualidad, muy profundo. Con esto podemos hablar meses, hacer seminarios, conferencias. De acuerdo, Osquita, de acuerdo. Es un Por tema, eso por vamos a eso cuando tú empezar hablas, Oscar, vamos a empezar a espera, analizar entonces ya para entrar en materia fuertemente, para establecer las diferencias, digamos, que pudimos encontrar. Y en cada diferencia, si tú quieres que comentamos alguna experiencia. Desde la mía, yo sé que todos los seres humanos estamos acostumbrados a vivir en sistemas de gobierno, porque desde que nacemos tenemos sistema de gobierno con nuestros papás, los profesores, el cura, los vecinos, los tíos, los abuelos. También está la parte gubernamental, en fin. Y por supuesto, nos hemos acostumbrado a seguir reglas. Entonces, esa primera diferencia entre la religión y la espiritualidad es que bajo el término de la religión, nosotros no somos capaces de comportarnos como se supone que nos deberíamos comportar, y por eso las iglesias manifiestan políticas dentro de las cuales tenemos que tener el comportamiento como buenos seguidores feligreses. Pero la diferencia con la espiritualidad es que la espiritualidad concibe al ser humano con un poder intrínseco que tiene la capacidad de ver en su interior todo lo que necesita para poder revelar el exterior. Es decir, para una religión uno necesita tener unas políticas bajo las cuales uno se tiene que regir, mientras que en la espiritualidad se confía en el interior de cada ser humano que bajo su propia experiencia tiene que ir buscando esa luz de conocimiento que durante cada experiencia lo va acercando más a Dios, a ese conocimiento de esa verdad que se llama Dios. Esa es la primera que yo establecí, digamos, como diferencia puntual. ¿Qué opinas tú, Heavy? bueno, yo sí siento que una de las cosas que a uno más lo puede hacer libre es el hecho de romper con dogmatismos, romper con paradigmas y comenzar a entender y comprender que nosotros somos demasiado libres. Si lo decimos y lo miramos desde la parte espiritual, demasiado libres.
siento yo que hay un ingrediente bien importante y es el tema del amor, ¿no? Con dos pilares claves que son la bondad y la compasión. Y muchas veces, incluso para las personas que siguen religiones, que está bien, yo aquí no me voy a meter en eso, ni voy a entrar a juzgar ni a criticar, muchas veces, estando tan inmiscuidos en temas religiosos, hay personas que les falta demasiado de amor, les falta demasiado de bondad y demasiado de compasión. Incluso yo en mi vida me he encontrado con personas que son ateas, que no creen absolutamente en nada de Dios y son unos seres humanos maravillosos. Pero cuando uno los mira incluso desde el tema de ser ateos, porque lo manifiestan abiertamente, me causa mucha curiosidad de que son personas espiritualmente muy grandes, ¿no? A mí particularmente me llama mucho la atención el hecho de que eh, cuando uno logra entender esa libertad, pues yo mismo voy dándome la oportunidad de conocer mi luz, de poder conocer mi oscuridad como ser humano, esa dimensión que tengo yo en mi mente, mi cuerpo, cuando lo hablo biológicamente, mi mente, mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones, cuando se habla desde el alma, desde la parte espiritual, y que hace que yo tome la decisión de, como en el yin yang, de estar en la luz o en la oscuridad. Y soy yo quien me coloco mis propias reglas. Pero si yo, colocando esas reglas propias para mí mismo, más hacia la luz o más hacia la oscuridad, pues ese va a ser el reflejo en mis actos y en mis conductas con los demás. Entonces, si yo estoy más en la luz, digamos más en el amor, entre comillas, pues en donde yo esté en mis entornos, pues eso es lo que yo voy a resonar. Si estoy más en la oscuridad, pues eso es lo que yo voy a resonar y son mis propias reglas. Y no voy a tener la necesidad de que, independiente de la religión que sea, yo tenga que estar siguiendo esas reglas para poder simular o para tratar de fingir o para tratar de eh, reaprender o entrenarme o mostrarme, si es que me coloco alguna máscara, en que como feligrés pues la estoy haciendo bien, ¿no? Ahorita hoy quiero compartir un poquito sobre lo que he conocido yo en el Oriente y cómo rompí con el tema de las religiones y soy muy creyente de Dios. Considero que soy muy espiritual y eso sí lo traigo de toda la vida. Pero me gusta el tema como lo planteas, Manuel, porque el tema de las Bueno, sí, reglas, eso quiere decir, digamos, resumiendo un poquitico, que en la religión existen esas políticas, los dogmas, que son los que rigen la conducta de la gente, mientras que, como tú dices, en la espiritualidad, uno vive en la libertad, y en la libertad uno cuestiona la luz y la oscuridad, y uno a través de la experiencia es que va recuperando quién es uno en su voz interior. Y de alguna manera esos dogmas que utilizan las religiones, con quien comparto perfectamente, respeto absolutamente, es más, creo que han sido beneficiosas a lo largo de la historia para tratar de acercar a las personas que necesitan una guía y que no existe una guía espiritual, porque es que en la espiritualidad no hay iglesia, pero no hay iglesia ni hay templos, porque el templo es uno mismo en su búsqueda claro, interior, ¿no? Pero entonces, en el afán de dogmatizar bajo las religiones, se utiliza el miedo, el temor, la amenaza, la duda de quién eres, de cuál es tu camino. Y esa amenaza y esa oscuridad se tienen para que justamente no nos salgamos de esas reglas. Y entonces la diferencia con la espiritualidad es que la espiritualidad, cuando se comprende, no hay duda de que la paz existe. En la libertad tú encuentras tu paz interior, mientras que en la religión nosotros estamos siempre supeditados a lo que diga el dogma, ya sea de la Biblia o de la creencia que tenga cada religión. Y siempre, digamos, yo he percatado que dentro de las religiones hay preguntas que ni siquiera se pueden hacer. Porque nunca he visto que en un templo, cuando
uno cuando iba a misa de chiquito, alguien levantara la mano y dijera, oiga, señor cura, yo no entendí esto, ¿me explica? O esto no es así, o ¿qué opina de esto? Nadie, porque uno va al templo es a escuchar, a recibir la palabra de lo que interpretan cada religión, que es la palabra de Dios. Y bueno, ahí Partamos, empezamos a meternos en un lío religioso, pero desde la espiritualidad, como no hay dogmas, como no hay reglas, sino hay una verdad que es el camino de esa búsqueda de la paz interior, ahí en esa paz no pueden existir temores. Y entonces, bueno, más adelante nos metemos en más líos, pero te ibas a comentar algo, Heavy. sí, Manuel, hay una cosa que me parece bien particular que es importante hoy compartirla, y es que desde que nosotros existimos como colectivo humano, hemos creado más de 4.000 religiones y hemos inventado más de 30.000 dioses a lo largo de la historia. ¿Sí? Es un dato que es importante tenerlo en cuenta. Entonces, la religión siempre va a necesitar que tenga alguien al frente para que esté guiando, mientras que la espiritualidad no, la espiritualidad es la voz interior, Correcto. ¿sí? Y si miramos un poco la voz interior, ni siquiera es la voz del pensamiento. Ahí me voy un poco a lo que decía el doctor Oscar al comienzo sobre el tema de los dos oídos y la boca, porque la voz interior hay que buscarlas hacia adentro. Con este cambio energético que estamos teniendo nosotros ahorita en la era de Acuario, el proceso no es mirar afuera, sino que es que el proceso es mirar hacia adentro. ¿Y hacia dónde mira uno? Hacia el vaso del corazón, que es donde uno en instinto comienza a tener esa conexión, ¿no? Esto tiene mucho que ver con el tema también de los chakras, pero será otro tema que hablaremos más adelante. Pero es importante tener en cuenta eso. En India, por ejemplo, que es un país que a mí me encanta mucho ir, en India uno ve que es un país politeísta, que es un país que espiritualmente es un vórtice energético bastante interesante, muy grande a nivel mundial, ¿cierto? Uno encuentra cómo todos entran a buscar su voz interior, cómo cada uno hace su proceso de buscar su voz interior, independiente de cuál sea el Dios o cuál sea la religión a la que estén siguiendo. Entonces, pues a mí me parece bien interesante que vayamos revisando un poco el tema de que pues el ser humano se ha inventado muchas cosas y podríamos inventarnos, quién sabe cuántos dioses más pueden aparecer, cuántas religiones más pueden aparecer. Me causa mucha Correcto. curiosidad cuando tú al comienzo hablas de espiritualidad y espiritismo, porque a mí me han llegado pacientes en algún momento determinado al consultorio que piensan que yo soy espiritista, que utilizo mis terapias vibracionales, los cuencos, para hacer temas así, quién sabe, que irrumpen con sus creencias religiosas. Y yo les comparto cómo la espiritualidad es una cosa y las terapias son otra cosa completamente diferente, ¿no? Pero es importante ir teniendo en cuenta lo que estás diciendo. De acuerdo. Y fíjate que buscando esa voz interior, les comparto una anécdota personal. Yo me acuerdo que a mí me llevaban al templo a escuchar la Santa Misa y mi mamá me cogía el bracito y mis paticas hacían así. Yo ni siquiera tocaba el suelo, porque era camine pues o camine pues, vamos para allá. Y yo fui muy crítico desde muy peladito y uno veía que todo el mundo se arrodillaba y todo el mundo llegaba en un momento y agarraba su mano derecha como si los dedos fueran lanzas y al corazón. ¡Pum! Yo, pecador, me confieso. Yo decía, Dios mío, ¿y por qué se tienen que arrodillar? ¿Y por qué? Y me puse a pensar y decía yo, el Dios que yo quiero tener en mi interior, y lo estoy hablando desde mi voz interior, Dios, ¿por qué quiere que yo me arrodille? Si yo me arrodillo ante Dios, lo convierto automáticamente en un ser que si me reclama estar arrodillado, ya el hombre está en un estatus que no es para mí, mi Dios. Es hedonista, es un Es Dios hedonista, hedonista que es tú estás hablando. vanidoso, es pretencioso, no solamente omnipotente, sino
como un man, eso, arrodíllense ante mí. Y yo decía, ese no es el Dios que yo quiero. Por eso desde muy peladito dije, no a ninguna iglesia. Y yo veía cómo la gente se fustigaba y iba a confesarse arrodillado. Y una persona con un conocimiento en la religión era el que expiaba los pecados de quien se confesaba. Yo no entendía todas esas cosas. Y yo decía, miércoles, ya cuando empiezo a estudiar un poco la espiritualidad, entiendo que el pecado no existe. Y cuando le digo eso yo a mis pacientes, me abren los ojos. Este man, ¿de qué lado está? ¿No? ¿Cómo así que el pecado no existe? Pues el pecado no existe por términos que también manejamos en los templos, en cualquier religión. Si decimos, Dios es amor, el amor es sencillamente la aceptación del otro, sea quien sea. Puede llamarse Hitler, puede llamarse Garavito, puede llamarse con cualquier apellido. Y entonces, Dios ama a Hitler, Dios ama a Garavito, Dios nos ama a todos porque Él acepta quienes somos, sencillamente porque somos un proceso en la búsqueda de quién es Él. ¿Y quién es Él? Dios es todo. Al decir que Dios es todo, como el todo y la nada no coexisten, porque si algo es algo, es parte del todo. Si nada es nada, no hace parte del todo. Entonces, si Dios es todo, Heavy es Dios, Osquitar es Dios, cada persona que está aquí con nosotros reunida es parte de Dios. Porque Dios es absolutamente todo. Y antes de la creación del universo, tú Heavy, tú Osquitar, tú Lady, tú Gladys, tú María Fernanda, Janet, Lida, Lady, todos, estábamos aquí de alguna manera. Éramos energía, energía álmica que estaba representada en unos átomos que a través del tiempo fueron evolucionando hasta que seamos cada uno de nosotros. Pero si Dios es todo y nosotros somos algo, nosotros somos parte de Dios. Eso es matemática sencilla, 1 más 1, 2. Yo Entonces, creo también... dinos, Quita. No, sigue, Manuelito. No, dile. Sí, es importante irnos a la historia también, ¿no? De la humanidad. Yo tengo un concepto que Dios en su infinita misericordia, para guiar a que este plano físico, a este cuerpo físico, funcione de la mejor manera, tiene que haber unas reglas de juego, unas condiciones para que tú te comportes adecuadamente. Pero Dios también nos dio libre albedrío. Por eso es que si uno comienza a revisar la historia, en diferentes momentos envió a 5 grandes maestros o iluminados. Para nosotros, ya por los conquistadores españoles, nos llegó la religión católica, en donde nuestro maestro, nuestro iluminado es Jesucristo, pero en otras regiones del mundo está, por ejemplo, Buda Sakyamuni, que es Siddhartha Gautama, con el budismo. En otros es Mohamed o Mahoma, que es con el Islam. En otro es Lao Tse, con el taoísmo. Y en otro es Confucio, con el confucianismo. Entonces, de estos 5 grandes iluminados o maestros, que todos, como pueden ver, convergen y llegan a un bracito. Esto es Dios. Y de aquí, de estos 5 grandes maestros, salen todas las religiones del mundo, todos los dioses que se han inventado. O sea, ya se hizo un mercantilismo absurdo, horrible, en donde hay personas que sí obran de buena fe, otras de mala fe. Por ejemplo, nosotros con el catolicismo, si vamos a la historia, en el siglo IV, ya en el año 312, Constantino el Grande, en el concilio de Nicea, ahí fue donde él, con sus sabios, con sus escribas, con sus personas que lo guiaban, lo asesoraban, se le hizo como curioso de que muchos clanes, muchas familias
muchos pueblos tenían escrituras. Y él que dijo, no, pues a ver, reunámoslos, preguntemos, leamos, a ver qué es lo que ellos predican, practican. Y de ahí fue que comenzaron a consolidar la Biblia para nosotros los católicos. Pero dése cuenta de que no solo la Biblia, todos los libros fueron manipulados por el hombre. Todos los libros fueron manipulados. La Biblia, por ejemplo, hay unos libros o unos evangelios que no le gustaron a los sabios de Constantino, y esos son los evangelios apócrifos. Entonces tenemos, por ejemplo, cuando ustedes quieran leer en sus ratos libres, entren en Google y está, por ejemplo, el Evangelio de Santo Tomás, espectacular. El Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de San Judas, el Evangelio de San Pedro. Y uno ya cuando comienza a leer esos libros, uno ya entiende el por qué Constantino o sus sabios no dejaron que incluyan esos libros en nuestra Biblia, porque claro, ahí en conclusión, y al igual que todos los libros sagrados de los otros grandes maestros, llegan a una sola frase, amor. Todo dice que es amor, todo es amor, pero trasciende ese amor, ¿por qué? Porque en el Evangelio de Santo Tomás, ¿qué dice? Que nosotros, y hace énfasis en que somos esencia e imagen divina, somos hijos de esa energía superior, de ese arquitecto de la vida que es Dios. Por eso Constantino, él dijo, no, ¿qué tal metemos ese evangelio ahí en la Biblia, en donde todo el mundo ya va a saber que es hijo de Dios, se va a sentir Dios, se va a creer Dios, y ahí sí de pronto se nos acaba el imperio. Entonces, dése cuenta de que las escrituras o la religión son como el motor o las reglas del juego para que este cuerpo físico funcione adecuadamente. ¿Con qué objetivo? Mejorar la parte espiritual. Que hagamos méritos y virtudes para mejorar esa parte espiritual. Si damos amor, vamos a recibir amor, vamos a agradar a ese ser superior y con eso podemos trascender de una manera más fácil. Pero pues nosotros lo hemos confundido, ahora es triste, la religión es negocio, que el diezmo, que en pocas palabras hay gente que no tiene ni para comer, pero tiene que conseguir plata para el diezmo, porque si no, no es aceptado en XY religión, en XY iglesia. Es respetable, pero todos llevamos nuestro proceso. Entonces, tenemos que enfocarnos nuevamente a la cultivación espiritual, a dar y recibir amor. De acuerdo. Evisito. No, yo aquí escuchando y pensando en varias cosas, ¿no? Lo primero que hay que también tener claro es que sí o sí, en el caso, por ejemplo, de Jesús, es una divinidad, ¿no? Y a mí algo que me aterró demasiado cuando llegué por primera vez a India, hay una ciudad que se llama Brindavan, que es un vórtice energético religioso muy importante en el mundo, porque es una ciudad donde se han creado muchas religiones. De hecho, cuando nosotros vamos o tenemos la oportunidad de estar allí, se llama la ciudad de los 5000 templos, porque tú vas por una calle y al costado y costado puedes encontrar 10, 20 iglesias, 20 templos de diferentes religiones y es una cosa loca esa ciudad. Yo normalmente cuando voy a India voy a un ashram que se llama Brindakunya, donde hay evidencia de que Jesús estuvo allí aprendiendo del Buda, de Siddhartha Gautama. Y hay algo que a mí me queda bien claro y es dentro del tema de la religión y la espiritualidad, Buda nunca pidió que se creara el budismo. Jesús no pidió que se creara el cristianismo. Mahoma no pidió que se creara el islamismo, ¿no? O sea, eso es importante tenerlo en cuenta. Sin embargo, sí hay que dejar bien claro, por ejemplo, que espiritualmente todos ellos, como lo dice el doctor Oscar en el tema del amor, que pienso yo que es la única religión, si a mí, a Hedi, me preguntan cuál es su religión, yo digo, mi religión es el amor. Y algunos pensarán que el amor es bonito. No, ni mierda. O sea, el amor no siempre va a ser bonito. El amor es luz
y el amor también es oscuridad. Y muchas veces, así como le pasó a Jesús, así como le pasó a Siddhartha Gautama, así como le pasó a Mahoma, a Tao Tse, así como le pasó a Confucio, así como le ha pasado a muchos maestros también que han pasado ascendidos por el planeta en algún momento de la historia, en ese tema del amor, han tenido muchos momentos para trascender en la conciencia, al despertar de la conciencia, han tenido momentos de luz y de amor muy lindo, han tenido que acrisolarse, grabémonos esa palabra, acrisolarse también con los momentos de oscuridad. Y creo que a todos nos pasa. Entonces, cuando uno comienza a mirar el tema de la espiritualidad, uno dice, wow, está chévere hablar de espiritualidad porque la espiritualidad es todo. La espiritualidad, cuando yo comienzo a mirarla desde el amor, comienzo yo a ver algo que siempre lo digo en todo lado, que lo aprendí mucho en India, lo aprendí mucho en Nepal también, en el Himalaya. Y es que en la vida no hay nada ni bueno ni hay nada malo. En la vida todo es aprendizaje. Pero fíjate que la religión sí te lleva a estar pensando en lo bueno y en lo malo, en la dualidad, en Dios y en el diablo, en lo bueno y en lo malo. Que si te portas bien, vas a tener una cantidad de cosas maravillosas. Y si te portas mal, entonces te van a pasar cosas horribles. ¡Qué mentira eso! Porque volviendo al tema de lo que tú hablabas, Manuel, que a mí me gustó mucho que hubieras tocado el tema, yo tampoco me imagino un Dios hedonista. Yo no me imagino un Dios que esté sentado en algún rincón del universo, en algún rincón del confín universal, esperando a ver si de pronto en tal lado van a matar cuántas personas a su nombre. Porque es que el ser humano ha tenido que matar en nombre de Dios. ¿O cómo hago yo una cantidad de cosas nefastas y ya? Entonces yo digo, Dios es tan amoroso, todas las religiones apuntan a ello, pero desde el dogma, moviendo mucho sentimiento de culpa, ¿sí? Entonces, pues claro, la religión asusta. Me gusta mucho una imagen que salía hace mucho rato, a veces sale en las redes sociales comparando la religión y la espiritualidad y ponen al pez dentro de una pecera. Eso es religión. Pero si yo saco al pez y lo pongo en el océano, eso es espiritualidad. Entonces, ahí se habla de una libertad mucho más grande. Me encanta cuando el doctor Oscar está hablando sobre el tema del amor, porque pienso que es ahí donde nosotros tenemos que estar conectados. Somos alrededor de 8.000 millones de seres humanos en el planeta. Imagínate si todos estuviéramos vibrando en la resonancia del amor. Y lo que decía Oscar, que yo también muchas veces lo hablo en mis charlas, después de la pandemia yo pensé que la gente iba a salir más bondadosa, más compasiva. La gente, por lo menos en el occidente, lo que es Europa y América, salió más cruel, salió más miedosa. No sé si de pronto Osquitar tenga la razón en el hecho de que salieron como más fuertes, de que vencí el COVID. Yo no sé si de pronto sea desde ahí, pero yo siento más miedo. Y el miedo hace que la gente entre en histeria colectiva y sin darse cuenta, como en el parque recreativo, como si estuvieran en los carritos chocones, entran a estrellarse de una manera muy fuerte. Entonces, yo sí pienso que la única religión definitivamente es el tema del amor. A mí me encanta ir a India y me encanta, por ejemplo, ver lo que yo decía hace un rato, siendo ellos tan politeístas, respetan demasiado espiritualmente. Si viven 5 personas en una casa y el uno adora a Brahma, el otro a Vishnu, el otro a Shiva, el otro a Ganesha, qué sé yo, todos respetan sobre todo la parte espiritual desde el ser y desde el amor. Pero nosotros no hacemos eso, o sea, desde la religión nosotros movemos otro tipo de cosas completamente diferentes. Lo que Y pasa, para cerrar, Manuelito, sí, sí quiero invitarlos a que piensen en una cosa muy importante. Dios es tan amoroso y tan misericordioso, palabra que trajo Oscar hace un momento, tan amoroso y tan misericordioso, y palabra, y ya en nombres propios, tú lo traías, Manuel, que si está Hitler o está Garavito, yo digo, wow, Dios es tan amoroso que nos mira a todos de la misma manera. O sea, no va a mirar
¿sí? A la monja que está enclaustrada en un convento y va a mirar diferente a la prostituta que sí se está arriesgando al amor todos los días en un prostíbulo. Sí, hay un cuento, permítanme, yo lo cuento rápido, pero hay un cuento muy bonito de un monje budista que se asoma todos los días por la mañana a la ventana, abre la ventana y saca una planta y la pone ahí y voltea a mirar al frente y al frente hay una prostituta. Entonces él, en sus adentros, se queda mirando a la prostituta, cierra los ojos y hace el mudra donde le dice a Dios, Dios, retira a esa prostituta del frente mío porque yo soy un santo. Y todos los días, a esa misma hora, la prostituta que está saliendo a buscar de qué comer o de qué vivir, ¿sí? Ve cómo arriba, al frente, el monje abre la ventana, pone la planta y lo ve haciendo señas de que está orando. Y entonces la prostituta cierra sus ojos en ese momento y le dice a Dios, Dios, bendícelo porque Él es un santo y yo soy una pecadora. Cuando ambos mueren, el budista termina siendo puta, termina siendo la prostituta, pero la prostituta termina siendo santa. Oscar tocó un tema que sería interesante más adelante poder hablar de eso, sobre el tema de las almas y del espíritu, ¿cierto? Y hay muchas almas que escogen venir a este plano a hacer cosas muy fuertes desde el amor oscuridad, hacer cosas muy fuertes para elevar la conciencia de nosotros, los seres humanos. Pero cuando nosotros miramos estos ejercicios desde aquí, desde el ego, no entendemos espiritualmente lo que está sucediendo. De acuerdo. ¿Sí? Pero cuando lo miramos desde aquí, rompemos la mirada, porque estamos mirando desde el amor, desde la bondad y desde la compasión. Entonces no necesito la religión ahí, porque genera un proceso espiritual muy grande. ¿Acaso Jesús no vino a eso? Jesús, por ejemplo, vino a los pobres, a las prostitutas, a los ladrones. Él no vino a la gente que estaba dentro de las iglesias. Él no vino a la gente que tenía dinero, ni a los más bonitos. No, él vino realmente a los que en el amor estaban en el lado oscuro para traerlos a la luz. Porque en el yin yang, por decirlo así, muchas veces nosotros, en nuestras conductas, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestros actos, estamos en la oscuridad. Eso es amor. Estamos en la luz. Eso es amor. Lo ideal es que podamos ser luz, ¿no? Pero mira una cosa que hay que aterrizar un poquito, y quienes profesan la religión pueden decir, pero ustedes, ¿por qué están hablando de la espiritualidad que es amor, si en la religión también vivimos el amor? Y siempre profesamos el amor. Pero hay que ver en la historia, como decía Osquitar, ¿qué es el amor para la religión? Para la religión el amor es poner a los pueblos a que se maten unos con otros para darle posesiones de tierras y de poder a un señor que entre ellos mismos escogieron, que se puede llamar el Papa, como se llame, mejor dicho, el mandamás de cada religión. Entonces, como decías tú, Hevi, en nombre de Dios se ha llevado a las guerras, y yo creo que más del 50% de la humanidad se ha muerto trágica y violentamente en nombre de una religión que está comandada por un señor igual a cada uno de nosotros, que tiene un supuesto poder dado por Dios para que acabe con sus hermanos. Esa es la religión y lo hemos visto todos y estamos viviéndolo. Imagínate, un tipo como Putin que pone a temblar a todo el mundo desde un concepto político y religioso, y que nadie se puede meter porque todos tenemos miedo a que haya un botón rojo y hay un señor listo a hacerle clic. La diferencia que tú marcabas, Hevi, que estoy de acuerdo, es que desde el lado espiritual, uno antes de nacer, su alma que está viviendo en la tercera dimensión a nivel cósmico, que no es más que otra cosa que vivir una y otra vida en el tiempo, uno mismo como alma
destino de manera consciente, porque el alma es consciente. El Paso un alma datico. es la representación de cada uno de nosotros en los términos de Dios, y nosotros somos los que determinamos si somos prostitutas, asesinos, narcotraficantes o senadores. Y en esa libertad que tenemos nosotros del destino, también vivimos el libre albedrío. Es decir, si mi alma dice, Manuel tiene que ser narcotraficante, homosexual, mentiroso, embaucador y ladrón y terapeuta, yo puedo escoger cuál de esas vivo. Mi destino está marcado por mi alma, que eran esas 5 cosas. Pero yo en mi libre albedrío determino si vivo esta o la que quiera. Y eso es el conocimiento de mí mismo frente a las expectativas como ser humano, sin necesidad de vivir bajo el dogma o las políticas de una iglesia. Adelante. Paso dos daticos. Dos daticos. Uno que es importante. El alma firma el contrato de vida. Eso es importantísimo. Y la tarea de nosotros cuando estamos instalados en este bulto de carne y hueso es comenzar a hacer esa conexión con el alma dentro del plan. Eso es una de las cosas que quiero traer el día de hoy. Y la segunda es que el alma ingresa en el cuerpo en la 7ª semana de gestación, exactamente el día 49, ingresa a través de la glándula pituitaria. Esto les da para otro live completamente diferente donde podamos hablar sobre ello. Y uno ya puede encontrar en YouTube, puede encontrar uno videos de cómo cuando se une el espermatozoide con el óvulo, está la chispa de la vida. Puede uno encontrar videos de cómo el alma va entrando y va saliendo, va haciendo el ejercicio, se instala exactamente el día 49, en la 7ª semana de gestación, más o menos, está haciendo el proceso. Y es bien interesante, porque cuando nosotros morimos, hay un proceso también de soltarnos de esta materia, porque este cuerpo está prestado. Esto es materia, la materia no se destruye, se transforma, pero el tema del alma y el tema del espíritu daría para una charla bien interesante de poder entrar ahí a discernir un poquito sobre eso. Y ahí lo que dice mi maestro Heavy es cierto. Nosotros, desde nuestros inicios físicos, estamos en completa competencia, porque éramos miles, millones de espermatozoides luchando, compitiendo para conquistar un óvulo. Y ahora que se viene la pandemia, como que todo lo que tenemos en el subconsciente, que es más del 90%, revive, ¿no? Y uno, lo que dice mi maestro, el miedo, el temor a la muerte, el temor a no, ya no estar en este plano físico, nos hace como ser más competitivos, pero de mala forma. O sea, no es la competencia de causa y efecto, de sembrar cosas buenas para recibir cosas buenas, no, sino que es, como decía Federico Nietzsche, con el Zaratustra, el más fuerte, el superhombre, el que prevalece es el que aniquila a los demás, ¿no? El concepto es totalmente equivocado. Nosotros tenemos que sembrar amor, sembrar amor, sembrar amor, enseñar y recordarle a la gente de que lo poco que tenemos en este plano físico en tiempo, hay que saberlo valorar. Valorar, amar, escuchar, guiar, no juzgar, recordar el poder del agradecimiento y el poder del perdón, que es vital también. Pero sí, tenemos que nuevamente respirar, relajarnos y enfocarnos por el camino que tenemos que ir, que es más espiritual que físico. Una vez es, uy, me voy a hacer la finca, el carro, lo que eso no sirve de nada. Lo que tenemos que comenzar es a recordar que este cuerpo es para cultivación del espíritu.
no para cultivación de la barriga o de los lujos, de los placeres, de, como decían en religión, las 3P, la plata, el poder y el placer, no. Eso es efímero, eso se acaba. En cambio, lo espiritual sí trasciende, lo espiritual es eterno. Entonces, ese es como el mensaje de mi parte, de recordar que Dios está en cada una de nuestras células, independiente de la religión, el culto, la creencia. Pero tenemos que nuevamente retomar ese camino. No cometer pecado, porque yendo a lo que significa pecado es desviación. Una vez dice, pecador, y uno, uy, no, pecado es desviarse del camino. Entonces, lo que tienes que hacer es enfocarse por donde es para ser mejor y ser humilde. No a veces tenemos el concepto de que ser humildes es no tener plata, no. Ser humilde es que todo el mundo te acepte, te quiera, que diga, qué lindo abrazar a ese maestro, a esa persona, a ese ser humano. Eso tenemos que comenzar a desarrollar y a recordar y a enfocarnos. Dar amor. Sí, yo pienso que el tema de la religión alimenta demasiado el miedo y el sentimiento de culpa, ¿no? Es una cosa horrible eso. Mientras que la espiritualidad genera otro tipo de cosas desde el amor, o sea, genera la confianza, genera el autoconocimiento, genera el hecho de que si yo la embarro, pues estoy viviendo una experiencia a través de un cuerpo y yo tomo la decisión si sigo embarrándola o me salgo de eso y voy haciendo las cosas cada vez mejor desde el amor, ¿no? Eso es muy importante. Correcto, eso es como que en la religión uno vive bajo los criterios de los dogmas, es decir, lo ponen a uno a pensar como ellos quieren que uno piense. Mientras que desde la espiritualidad, ese pensamiento no es pensamiento crítico, sino se vuelve conciencia. Es la luz que uno encuentra a través de la experiencia. Por eso decía yo antes que desde la espiritualidad, desde Dios, el pecado no existe. Por lo que decía Osquitar también. Si hay libre albedrío, es libertad absoluta, sin condiciones. Y nosotros desde la religión, digamos que tenemos algunas creencias y paradigmas fundamentadas en eventos tan importantes como Moisés trayendo la piedra con los 10 mandamientos, que han sido mal interpretados, porque yo no te puedo decir, eres absolutamente libre, pero no harás esto, no harás esto, no harás esto, no harás esto, no harás esto. Entonces mejor me quedo en la casa, no hago nada. Desde la espiritualidad uno vive la libertad que Dios nos otorga en el libre albedrío. Y como uno llega a la vida desde mira, en la religión, por ejemplo, no admiten la reencarnación, pero sí en cada homilía, en cada templo, en cada iglesia, en cada vez que hay una misa, se habla de la vida eterna. ¿Cómo habrá una vida eterna en la muerte? Si la vida eterna es en la vida, en la experiencia, en el conocimiento. Entonces nos pisamos las mangueras desde la religión en esos conceptos, porque nosotros no somos pecadores. Nosotros creemos que somos seres humanos viviendo en un mundo religioso o espiritual, cuando es al contrario, nosotros somos seres espirituales, universales, en vida eterna, viviendo una vida terrenal que cuando se acaba, vuelve a iniciar. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando lo que hemos compartido siempre, hasta cuando somos capaces de entender que el amor es el único camino. Cuando entendemos el amor, como los maestros que hemos nombrado y como los santos, como las personas que se han convertido en referentes de amor, como Gandhi, como la Madre Teresa, como Juan Pablo II, como el médico venezolano que hace, ¿cómo se llama? José Gregorio Hernández. Son personas que han revelado en su vida el amor absoluto, el entendimiento en que todo es perfecto.
Yo siempre pongo un ejemplo a mis pacientes, les digo, adivine qué hace el Dalai Lama cuando aquí está viendo un atraco, una violación, un robo, una mentira, un abuso. ¿Qué hace él? Observa, porque él entiende que está cada una de esas personas viviendo esa experiencia desde el alma, en su libre albedrío, para experimentar en una supuesta oscuridad, para que aprendan a perdonar, a expiar esos pecados en amor y poder trascender ese evento como chuleado, como vivido, como aprendido en el amor. Cuando nosotros aprendamos que el amor no es solamente la benevolencia, la verdad, la generosidad y todo lo bonito, sino el amor también es la experiencia como la venganza, el odio, la pederastia, el asesinato, la violación. Cuando entendamos que el amor es todo y que vinimos a la tierra a vivir en amor, es decir, a vivir cada experiencia oscura de la vida también, y cuando aprendamos a no juzgar y a perdonar en nosotros cada una de esas experiencias oscuras, eso nos hará ser guías espirituales y trascender para no volver a la tierra a vivir esas experiencias en esa tercera dimensión que es cada vida que vivimos. Entonces, cuando entendamos el amor, ahí nos volvemos guías espirituales, no volvemos a la tierra, sino trascendemos hacia arriba, en una quinta, una sexta, una séptima, una octava y en una novena dimensión, que van simplemente en el conocimiento desde lo terrenal a lo universal para declararnos como Dios en el conocimiento y volver a arrancar, porque así como el Big Bang o la creación del universo se expande, en un momento se va a recoger y vamos a volver a ser uno, porque como dice Dios, y como en eso sí estamos de acuerdo con las religiones, Dios dijo, listo maestros, váyanse, hagan lo que quieran, pero quiero tener a mis hijos nuevamente en el paraíso. Eso quiere decir la unicidad nuevamente. ¿Para qué? Para volver a explotar a la experimentación de Dios en sí mismo a través de la separación, para que una vez con ese nuevo conocimiento volvamos nuevamente a la unicidad. Pero es que en la unicidad, como yo muchas veces, a veces de manera atrevida lo digo, qué mamera vivir en la unicidad en el paraíso. Porque imagínate, uno le dice, ¿y cómo estás, Gladys Yacelga? ¿Qué pregunta tan idiota, mijo? Estamos en el paraíso, pues estoy en la berraquera. ¿Quién tiene hambre? Aquí no hay hambre. Aquí estamos en el paraíso, todo es perfecto. Apague la luz que tiene sueño. ¿Cuál sueño? Si aquí todo es luz. Aquí no hay necesidad de dormir. Todo es perfecto. ¿Qué jartera? Entonces, por eso Dios decide experimentarse a sí mismo a través de la creación del universo nuevamente. Y en eso va a permanecer en toda la eternidad esa figura que se llama Dios. Sí, yo quiero sumar algo, y es que uno de los errores grandes que tenemos nosotros los seres humanos es pensar en Dios como una figura humana, ¿no? Porque Dios es mucho más que eso, es una energía. Cómo yo conecto con esa energía, cómo yo miro esa energía, cómo yo siento esa energía. Si lo miramos desde el amor, ya vas comprendiendo un poco más el tema, ¿no? Y lo otro es que la religión tiene algo muy particular, y es que la religión siempre está viviendo en el pasado y en el futuro. La espiritualidad vive completamente en el aquí y en el ahora. Mientras la religión es un culto, un ritual todo el tiempo, la espiritualidad es una meditación consciente y constante en el presente. ¿Sí? Entonces, si yo estoy triste y soy consciente de ello en este momento, ¿qué puedo hacer con esa tristeza? ¿Sí? Correcto. Y no me quedo cargando esa tristeza para que después me vaya trayendo, esto va a ser otro tema, nos vaya trayendo somatización de enfermedades, estados mentales de depresión, de estrés, de ansiedad, que nos traiga malos hábitos, bueno, qué sé yo. Pero es importante ir teniendo en cuenta eso, ¿sí? Que no podemos estar pensando en Dios
como esa figura, como el viejito de pelo blanco, Barbuchas. barbado blanco, con una túnica blanca, ahí con un bastón, y que me va a entrar a juzgar, porque, mira, realmente te lo digo con total honestidad, yo no veo eso, ¿sí? Yo, en mi humilde experiencia, he trabajado con gente, trabajo con gente muy hermosa y muy linda, pues siempre trabajo con gente muy linda, muy hermosa, pero hubo una parte de mi vida en la que yo trabajé con delincuentes, en correccionales, en procesos sociales muy fuertes. Y recuerdo que yo era muy joven, de pronto entraba desde el juicio a calificar, a juzgar, ¿no? Pero hoy en día no, hoy en día me doy cuenta de que todos tenemos un aprendizaje completamente diferente. Eh, Puede ser que en ese tema de la veracidad, ¿no? La veracidad protege la verdad y protege la mentira, ¿cierto? Tú puedes encontrar sacerdotes en la veracidad que son de verdad buenos sacerdotes. Están los que no, pastores de iglesia que son buenos, los que no, militares que son buenos, los que no, padres de familia, madres de familia, buenos, los que no, médicos, los que no, abogados, los que no, contadores, los que no, terapistas, como nosotros, los que sí, los que no. Uno puede encontrar absolutamente de todo. Exactamente. Entonces, hay que entrar a revisar y a mirar cómo yo voy rompiendo un poco con eso. Yo ahí en el chat voy a dejar 2 libros que quiero recomendar. Uno es el libro tibetano de los muertos y hay un libro de alguien que fue una persona que nunca la conocí en vida, pero que fue la persona que espiritualmente él, siendo sacerdote jesuita, presbítero, eh, termina eh, escribiendo una cantidad de cosas. Y hay un libro de él que se llama Despierta, que espiritualmente hace que definitivamente nosotros podamos quitarnos el velo de que Dios y la espiritualidad es mucho más grande que el tema de las religiones. Ahí lo compartí. Antes de que continuemos, hay personas que están ahí escribiendo en el chat, ¿no? Sí, Sí. correcto. Aquí nos preguntan si vivimos experiencias, digamos que aprender cada uno de acuerdo a su libre albedrío en este plano terrenal, ¿cómo se toma la vida? ¿Como un regalo o como un aprendizaje? Yo pienso que las dos cosas. Las dos. Las dos. Estamos de acuerdo. Las Las dos. dos. Bueno, Las dos. como la respuesta era puntual y ahora que Heavy habla de libros, yo les quiero compartir lo que primero dije. La espiritualidad está escrita desde siempre y ha sido exactamente la misma carreta desde siempre. ¿Desde dónde viene esa información? Es importante aclararlo. Por ejemplo, Buda fue un tipo que tuvo una transformación increíble. El tipo tenía billete. El tipo Todo el era dinero que casado, quieran. tenía un hijo. Y el man cuando conoció la verdad de su pueblo decidió andar el camino de la trascendencia. Y empezó a meditar y se empezó a conectar con registros akáshicos. ¿Qué son los registros akáshicos? Es la CPU del universo, donde está la experiencia de cada alma en cada universo, en cada planeta, en cada posibilidad energética, donde se revela quién fue en sus vidas pasadas, donde está toda la información de cada alma para que pueda ser consultada en algún momento. Y hay personas terrenales como cualquiera de nosotros, hay muchos que dicen que son angeólogos, que son canalizadores, que pueden recibir esos mensajes de esos planos más allá de la tercera dimensión en la que vivimos, que la más alta es la espiritualidad, en donde suceden cosas que nosotros no sabemos porque hacen parte de la metafísica, es decir, no lo podemos experimentar desde la física newtoniana, pero se vive desde el plano espiritual. Y esos conceptos han sido plasmados durante todo este tiempo de la humanidad en algunos libros y textos que han permanecido y que a pesar de todo no cambia la información. Y dentro de esos textos
Hay algunos en los que me encanta estudiar, y el top, el número uno para mí, es este libro que justamente tengo aquí al lado, que se llama Un curso de milagros. Creámoslo o no lo creamos, este libro fue escrito por Jesucristo a través de una psicóloga que se llama Helen Faulkner. Ella durante 9 años y medio estuvo canalizando la energía de Jesucristo y estuvo escribiendo este libro. Es un libro bellísimo, espectacular, que enseña incluso, se llama Un curso de milagros porque hace hincapié en que cada uno de nosotros es un milagro capaz de la sanación, de la autosanación, y que podemos ejercer también como sanadores de otros, incluso sin tener conocimiento de nada. Es tan sanador una persona que con fe pone las manos sobre el enfermo, sobre el adolorido, para que le quite su enfermedad o sus dolores, como cualquiera de los terapeutas con mucho conocimiento que hacen el mismo efecto, pero ya después de un estudio. Es exactamente lo mismo. Y haciendo una parodia como actor, es lo mismo actuar uno en la vida real, pero es extremadamente difícil llegar a actuar haciendo de otro y que le crean a uno en un papel. Es lo mismo el terapeuta. Estudiamos tanto que creemos tener el conocimiento, cuando el conocimiento es la sencillez, la ausencia del mismo conocimiento, para que en el amor todo fluya, sin saber absolutamente nada. Y es el mismo efecto que he visto que muchas personas en un momento muy tenaz, donde su mamá, su hijo está enfermo, deciden poner sus manos y son capaces de sanar, sin ni siquiera saber qué es la espiritualidad. Entonces, esa información espiritual está en los libros. Son libros canalizados, escritos por seres humanos, pero han sido canalizados a través de una energía, creámoslo o no. Y hay varios que hablan de los mismos textos, explicando unos y otros. Por ejemplo, hay un autor que se llama Gary Renard, que tuvo una experiencia con 2 seres que llegaron a su casa, y cuando él llegó, abrió la puerta, estaban 2 tipos sentados, una señora y un señor vestido raro, y le dijeron, bueno, necesitamos hablar contigo. ¿Y ustedes cómo entraron? Tú tranquilo, siéntate, y empezamos a hablar, y escribieron 4 libros. Uno de ellos se llama Tu realidad inmortal, el otro La desaparición del universo, el otro es un libro que habla sobre la amistad entre Jesús y Buda. En fin, son textos canalizados por personas que comparten esos conocimientos. Hablan inclusive en esos libros de Un curso de milagros, contando esos 2 seres habían sido en otras vidas. Uno había sido Santo Tomás y el otro había San Judas Tadeo, pero estaban ahí como 2 seres que se llamaban Arten y Pursa. Y hay otros libros canalizados que son interesantísimos, que nunca se pisan las mangueras entre ellos. Es increíble, es como si, ay, mira, yo opino esto y yo opino esto, y nunca se pisan las mangueras. Hablan exactamente el mismo criterio, del mismo Dios, del amor como el único fin de la vida y de todo el conocimiento que nos permite desde la espiritualidad ser libres de experimentar, de aprender a no juzgar. Entonces, bueno, podríamos extendernos mucho más, pero yo creo que el tiempo se nos acabó. Leinecita, damos paso a preguntas o algo así, si hay alguien que quiera participar. Manuelito, a mí se me ocurre algo, no sé, con el permiso de todos los presentes en la sala. Fuera bueno, si les parece, que los que estamos aquí el día de hoy iniciemos a hacer un grupo de WhatsApp, y es chévere para comenzar a compartir conocimiento, compartir experiencias, y que ese grupo vaya creciendo, hacer como un movimiento, porque a veces uno quiere entrar o le gustan estos temas espirituales, hay mucho material por leer, pero a veces no saben dónde. Y entonces, pues no sé si podemos ahí en el chat dejar nuestros números de celular, y Lady a ver si nos puede ayudar a hacer la creación de ese grupo. Y de aquí, pues si en 8 días nos volvemos a ver,
comenzar y hacer tareas. A veces nosotros podemos, como dicen, hablar lo que quieran de espiritualidad, de amor, de lo que quieras, pero olvidamos a veces que uno para ser feliz tiene que comenzar a practicar el desapego. El desapego. El hombre es infeliz por el apego. Entonces uno, por ejemplo, puede hacer tareas. Listo, yo quiero mejorar la parte espiritual. Ok, listo, desapégate. Uno a veces llega al closet de la casa, zapatos, lo que quiera, 10, 15 pares de zapatos, sacos, lo que quiera, cosas que a veces ni se ponen. Y hay tanta gente que necesita algo para que por lo menos se sienta querido. A veces uno, gente de la calle, con que le des una sonrisa, con que le toques el hombro, con que le des una voz de esperanza, eso es poder hermoso, o sea, eso es algo especial. Entonces, comenzar a hacer eso, no solo palabras, sino práctica, verbo, como decían, no, Jesús es verbo. Entonces, hagamos ese grupito de WhatsApp, si les parece, si mis maestros están de acuerdo, y hagamos ese grupito y comencemos a invitar a más amigos y vamos así creciendo esta gran familia espiritual. Perdón, les interrumpo. Para que no se nos haga tan tedioso con lo de los números de todos, acabo de colocar un link dentro del chat. Simplemente da clic en el link y ya quedan dentro del grupo, ya quedan en el grupo. Eso, ahí a veces a mí me atropella la tecnología, ahí no, guíanos qué hacer o cómo hacer, Ladycita. Claro que sí, mira, en el chat acabo de colocar un link, lo voy a copiar nuevamente para que quede como el último mensaje. Simplemente van a cliquear en ese link y ya inmediatamente los envía para añadirlos al grupo. Ah, o sea, estando aquí, de una vez entremos Y al chat. una vez en el Y ya chat, ingresan. clic en el link y ya ingresan al grupo. Ah, unirme al grupo. Ah, chévere, ya hice el ejercicio. Genial. Súper. Gracias, Lady. Bueno, yo Genial. para ir cerrando, quiero hacerles una invitación muy especial a todos y es a que reconozcan el poder infinito que hay en cada uno de ustedes. Todos tenemos un poder infinito. Seguramente más adelante a mí me gustaría de pronto poder compartir un poco todo el tema de lo que está sucediendo con la finalización de la era de Piscis, con el ingreso de la era de Acuario, energéticamente cómo está pasando toda esa energía del sol principal, Alción, que es el sol principal de la Vía Láctea, y cómo hay una resonancia frente a todos estos temas que estamos hablando. Porque fíjense que Manuel, por ejemplo, hablaba ahorita de angeólogos, de diferentes terapistas, etcétera. Todos estamos despertando de maneras completamente diferentes. Los cambios están siendo muy grandes en todos los rincones del universo. No crean que solamente es aquí en el planeta Tierra. Estamos en un momento, en una era de más o menos 1260 años, donde la era crística, la era cristal, la era del amor, va a resonar de una forma bien importantísima. Y cuando uno está entendiendo toda esa información de una manera bien linda, y cuando uno asume la responsabilidad de ser su propio maestro y de ir recogiendo fracciones de verdad de muchos lados para uno poder encontrar su propio camino, se van a dar cuenta de que es bien, bien interesante poder trascender y crecer, ¿no? De darnos cuenta de que nosotros no estamos viviendo una experiencia espiritual a través del cuerpo en este momento, sino que estamos viviendo una experiencia mucho más grande, mucho más grande. Esto es pasajero, tu energía espiritual es mucho más grande. Ladycita, hay algunos compañeros que están aquí en el grupo y refieren que no pueden entrar al chat. ¿Será que en esas excepciones para copiar el número e ingresarlos? Sí, claro que sí. Entonces que coloquen los que no puedan, porfis, colocar el numerito aquí en el chat y yo los ingreso manualmente. Bueno, yo le pague. Gracias. Bueno, dentro de 8 días, ¿te parece, Manuel, si arrancamos entonces de pronto un poquito con el tema de sanación cuántica integral y hablamos y hacemos un poquito de ejercicio contigo? Puede De ser, pronto genial. alguna persona o una o dos personas
que quieran hacer virtualmente el tema de sanación y que tú puedas compartirnos un poco de tu experiencia. Estaría chévere que pudiéramos arrancar ahí. Pero claro, compadre, yo feliz, 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 porque eso es lo que me dedico. Y entonces podemos vivir esa experiencia con los que no conozcan, pues la mayoría o nadie conoce, a menos que haya sido paciente mío, porque esto no existe en los libros, porque de manera muy humilde digo, soy el creador de la integración cuántica a partir de estudios profundos y muy serios y dedicado a encontrar esa energía sanadora. Entonces, claro que sí, las personas que quieran, incluso por el chat se pueden inscribir si quieren, o la técnica que quieran, como sea, para que vayan viviendo esa experiencia de sanación de manera virtual, porque la energía cuántica es más rápida que la energía, que la velocidad de la luz, porque es Así el es. pensamiento, es el poder del alma, del corazón, del amor, lo que está trascendiendo todo. Ujú. Buenísimo. Unos avisos parroquiales, ¿no? Unos avisos parroquiales, ahí arrancamos de una vez. Entonces, dentro de 8 días vamos a tener la oportunidad de hablar de sanación cuántica, sanación integral cuántica. Vamos a tenerte a ti solito, pues ahí orientando, y miramos cómo organizamos el tema. Eh, Otra aviso parroquial, eh, de los libros, muchos libros de los que se nombraron el día de hoy, los pueden conseguir en el Centro Holístico Ópalo. Entonces, no sé si de pronto Liliana o Lady pueden dejar ahí en el chat también la información en dónde están ubicados puntualmente o cómo pueden conseguir esos libros, si de pronto necesitan. En el grupo espiritual que estamos abriendo en este momento, yo sí me voy a dar la oportunidad de compartir varios libros también, varios PDFs que nos pueden ayudar demasiado. Y pues vamos mirando de aquí para allá qué más otros temas. Estoy muy seguro de que el doctor Oscar también podrá compartir un poco de su experiencia y su experticia como médico, como profesional. Él, a diferencia de muchos médicos de medicina tradicional, tiene una conciencia y una mente mucho más amplia, mucho más abierta a estos temas. Yo adoro muchísimo eso de los médicos eh, que se dan la oportunidad de poder salirse de esos parámetros y qué pena decirlo, ¿no? Del ego, porque muchos médicos todavía están encerrados en el ego de que la medicina tradicional es como lo último y ya. Aquí pues está chévere que podamos tener la oportunidad y conmigo vamos a tener la oportunidad también de poder compartir algunos temas sobre lo que es la energía, la resonancia, la frecuencia, la vibración y poder entender algunas cosas ahí. ¿Por qué no también compartir de pronto en algún momento algo de mis terapias y de lo que vamos a estar haciendo en la ciudad de Pasto el mes entrante, de lo que vamos a estar haciendo aquí en Bogotá también, Manuel? En la ciudad de Pasto, pues vamos a tener varias cositas ahí, vamos a estarlas compartiendo, pero ahorita pues vamos centrándonos en que cada 8 días vamos a tener temas bien variados, bien lindos, y pues eso es importantísimo. Ahí nos comparten Ópalo, calle 19B, 3812B, Palermo, Pasto. No sé si de pronto comparten los números telefónicos por si alguien quiere llamar y tiene la oportunidad de, de ir conociendo un poquito de tener estos libros allí, ¿no? ¿Alguna cosa más para cerrar? Agradecer la presencia de todos, la paciencia que nos han tenido, lo hacemos con mucho amor, con todo el afecto, tratando de hacer lo que vinimos a hacer desde este plano de conciencia, y es compartir el mucho o poco conocimiento que podamos tener en función de la libertad, de la conciencia, de un nuevo conocimiento para poder vivir, como dice nuestra vicepresidenta, sabroso, hasta que la dignidad se haga costumbre. Sí, y ya también para terminar, gracias a Dios y gracias a ustedes, los aquí presentes, por su tiempo. Y ahí a pedirle a Ladycita que como esta presentación queda grabada y ya se inició la creación del grupo espiritual, para darles la posibilidad de subir al grupo este video, esta grabación,
Y invitar a los aquí presentes a que invitemos más amigos, gentes, familiares, y entremos a este grupo porque es algo que de verdad es el camino, es algo que nos va a ayudar a pensar, a reflexionar, a meditar para ser cada día mejores. De Por mi Muchísimas acuerdo. parte, también agradecerles, recordarles que nosotros aquí, ni Manuel, ni Oscar, ni yo, tenemos la verdad absoluta. Eso queda bien claro, ¿sí? Nosotros sencillamente compartimos un poquito sobre la experiencia que cada uno trae en su vida. Y si te resuena algo de lo que dijimos el día de hoy, recógelo con mucho cariño, con mucho amor, llévatelo para tu vida. Quizás de pronto algo de eso en este momento, mañana, en una semana, en un mes, te haga clic y logres comenzar a entender y comprender que tienes una invitación muy grandiosa de poder despertar tu conciencia, de poder trascender en algo que nosotros llamamos la frecuencia del amor, ¿sí? Que seamos más amorosos. Oscar lo decía, Manuel lo nombraba también, y quiero ser muy incisivo en ello. Brindemos amor. El amor asusta. El amor asusta. A mucha gente le asusta el amor, pero es lo que necesita este planeta, es lo que necesitamos nosotros los seres humanos. Entonces, date la oportunidad de ello y de verdad, gracias por abrir un espacio el día de hoy y escuchar a estos loquitos que traen un poquito de conocimiento maravilloso, que también hemos pasado por procesos así como tú estás haciendo tu proceso. No nos la sabemos todas, estamos también siendo aprendices. Aquí no hay maestros, aquí todos somos maestros y aquí todos somos aprendices. Yo soy un aprendiz, agradezco por eso y que tengan una feliz noche. Lady ya cierra entonces esta charla el día de hoy. Claro que sí, maestros, doctor, muchísimas gracias a todos, muchas gracias por su valioso tiempo, su escucha. Esta grabación queda mañana colgada en las redes sociales del doctor Manuel, lo encuentran como Manuel Gómez en Facebook, Integrador Cuántico, a Heavy lo encuentran como Heavy Espiritual, al doctor Cerón en las páginas de Sanarme, Sueros de Vida y en Ópalo Armonía. Entonces, en todas ellas van a quedar todo este video junto con el link para que se ingresen al grupo de WhatsApp. Si quieren compartirlo con amigos, con familiares, también pueden hacerlo. Ellos también están súper invitados. Los esperamos dentro de 8 días, si Dios lo permite, a la misma hora, por el mismo canal. Que tengan muy buena noche. Namaste, Bendiciones a bendiciones. todos. Bendiciones a todos. Bendiciones. Dios los Chao. bendiga. Chao. Feliz noche. Chao. Un abrazo.